Un poco más sobre la configuración estructural. La configuración estructural, para obtener una correcta configuración estructural de un edificio se debe de cuidar básicamente en dos cosas: su forma en planta y su forma en elevación. Entonces, existe la configuración regular e irregular. Entonces, la regular, como podemos observar la imagen en la diapositiva, tiene su elevación, todo es simétrico, se podría decir. En la imagen irregular, pues es esbelta, son unas elevaciones caprichosas, se podría decir, raras, dinámicas. Entonces, debemos de cuidar básicamente en esas dos cosas, ¿no? La forma irregular es, en la edificación, en plantas, podemos tener varios tipos de formas. Tenemos la T, la H, la L. Entonces, estas formas irregulares la norma no define ni penaliza, pero para evitar todas esas irregularidades se debe de tener el criterio que las estructuras deben ser simétricas y evitando formas caprichosas, como ya les mencioné la forma, ¿no? Como demuestro en la imagen. Estas formas también mencionadas, los centros de masas y la rigidez no coinciden, provocando torsión. Además, la altura entre los pisos deben ser iguales por cuestiones de rigidez. No se debe concentrar masas permanentes en los pisos superiores o entre otros. Formas irregularidades en elevación. Ahí vemos la elevación en la edificación. Se aconseja evitar ambas cosas, las formas y las regularidades, tal como señala la norma. Por ejemplo, la forma en planta influye mucho en la reacción de las estructuras ante la concentración de esfuerzo regenerada en ciertas partes debido al movimiento sísmico. Vemos que también hay cambios abruptos en la geometría. También vemos que hay cambios abruptos en masas y en rigidez. Concentración de fuerza. Como vimos en la diapositiva anterior, hay cambios abruptos que dicen, ¿no?, que en la masa, en rigidez. Entonces, aquí en esta figura vemos la forma en planta en L, vemos una forma en planta en L que influye mucho en la reacción, en la estructura, antes la concentración de esfuerzos generada en ciertas partes debido al movimiento sísmico. Ahí vemos en un círculo rojo que ahí es la concentración sísmica, ¿verdad? Aquí, por la concentración sísmica de ambas masas, aquí ha de haber una zona vulnerable, ¿verdad? Porque ahí se puede ver una abertura, una rajadura, como se le puede decir. Entonces, ese sería el sitio más vulnerable en la parte de esa L, que es el ángulo, ¿verdad? Es el quiebre entre las partes de las estructuras. Igual pasaría en la forma H, en la forma T, en la forma U. Entonces, para evitar toda esa zona, para evitar esa zona vulnerable, ese ángulo de quiebre, siempre debemos de ver una junta sísmica, ¿no? Formas irregulares en plantas y solución. Hay solución mediante juntas. Hay que solucionarlo mediante juntas, ¿no? Las plantas, posible solución, ¿no? Si hacemos una T, debemos de hacerle juntas aquí, donde estoy seleccionando con líneas rojas, flechas rojas.
eh, estas partes de la edificación aparecerá rajaduras. Por esta razón, entre otras, las plantas irregulares, entre otras formas ya mencionadas, han demostrado tener un comportamiento sísmico deficiente. Por ese motivo, se recomienda en estos casos dividir en estos tipos de edificaciones en bloques simples mediante junta sísmica, para así poder evitar deformaciones de estructuras, caídas de edificaciones. Entonces podemos hacer en estos casos, ¿no? Dividir mediante junta sísmica. Primero vamos a encontrar la simetría que corresponde a este edificio, ¿no? Que es el primer edificio que vamos a evaluar. Primero vamos a analizar la forma, cómo está constituido, ¿no? A través de volumen, que está de esta forma. Este es el primer volumen, que acá sí podemos observar que el volumen está separado a través de una punta sísmica de este otro volumen. Que ya de esta forma ya podemos adelantarnos a encontrar que existen irregularidades por estos puntos de lo que es la forma. Encontramos que el edificio está que comprende de dos volúmenes, ¿no? Para poder desarrollar nosotros tenemos que ver los elementos que está constituido estructuralmente, que tenemos acá una caja de escalera, una batería de baño, ¿no? Que es a través de placas, otra caja escalera, acá hay una caja de ascensor, también debería que está constituido por placas, ¿no? Y luego podemos observar las columnas, que está constituido por el sistema de pórticos, por pilares, ¿no? Acá lo podemos observar, que a simple vista rigen a través de unos ejes, ¿no? Que comprende de una continuidad de ejes estructural. Pero asimismo podemos observar que de acuerdo a la masa no es continuo, no es simétrico, ¿no? Lo cual podemos analizar si este tendría el punto centro, ¿no? Que vendría a ser, si lo proyectamos, que es de acá, y de acá lo proyectamos, podemos observar que de acuerdo estructural en este volumen podríamos comprender con estos pilares, pero también tenemos estas estructuras que no son simétricos al lado derecho, que podría ocasionar un distanciamiento de punto de centro de masa con el centro de excentricidad, ¿no? De volúmenes. Nuestro centro de masa debería estar aquí, ¿no? Lo cual acá también tenemos un volumen, una estructura y otra estructura, lo cual nos generaría una planta asimétrica, ¿no? Acá podemos notar. Y de acuerdo a esto también el otro volumen, que es todo esto, ¿no? Y lo cual ya podemos proyectarnos a que existe irregularidades en estos puntos de quiebre a la hora del sismo, ¿no? Si en este caso vendría acá, nos originaría la fuerza de torsión, ¿no? ¿No? O en este punto de acá, la fuerza de gravedad, la segunda ley de Newton. ¿Ya? Pero aparte de esto tendríamos que ubicar cuál es
el punto de centro masa, ¿no? Que tendríamos que dividir este punto, lo cual acá no divide esta masa. Debería haberlo hecho a través de una junta de sísmica, ¿no? Porque acá hay una doble altura, pero este es otro espacio. Podríamos proyectar, acá hay otro punto, que este eje está aquí y este eje está acá, lo cual no coincide, ¿no? Lo cual no podríamos determinar de dónde analizaríamos un punto centro, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo de este lado, a este eje. No tendríamos una planta simétrica en este volumen, ya que existe este quiebre. También existe estos puntos de excentricidad, ¿no? Que son las placas de la caja de escalera y la caja de ascensor, lo cual nos va a determinar, ¿no? Si la planta es simétrica, ya que el centro de masa tendría que coincidir con el centro de rigidez. Esa es la primera evaluación, ¿no? Que la planta hasta el momento no es asimétrica. Vamos a evaluar los otros puntos. Lo cual, y continuamos, ¿qué es lo que pasa con esa simetría en la elevación? ¿No? Podemos observar que la edificación, ¿no? Acá está la separación sísmica y podemos ver este volumen, este primer volumen con este segundo volumen, ¿no? Que incluso acá ya podemos ver que se separa porque hay una triple altura, ¿no? Y acá incluso hay un tijeral, ¿no? Y vemos que tampoco cumple porque las estructuras no son simétricas en la parte de elevación, ¿no? Este volumen, ¿no? Esta composición, ¿no? Acá se quiere generar una doble altura, lo cual vamos a encontrar irregularidades, ¿no? En estos puntos, ¿no? En este volumen sí podríamos detectar que existe una simetría, pero recordemos un centro de masa, pero recordemos que este volumen se configura por todo esto, ¿no? Es todo uno solo, ¿no? Este volumen, acá tengo otro punto de masa, otro punto de masa, ¿no? Lo cual me va a generar diferentes tipos de puntos de rigidez, ¿no? Y acá podemos ver que claramente está distribuido, ¿no? Podríamos determinar, bueno, en la planta sí es todo un solo volumen, ¿no? Pero habíamos visto que también existía estos dos puntos de masa, que es la caja de escalera, ¿no? Y la batería de baño, lo cual me va a generar de todo este punto exista el centro de masas, también el centro de otra masa, ¿no? El centro de rigidez, acá hay otro punto de centro de masa, acá hay otro punto de centro de masa, ¿no? Lo cual a futuro me va a efectuar una irregularidad, ¿no? Y ante sismo una torsión, ¿no? No se genera una adecuada simetría, ¿no? Acá podemos ver otro corte, cómo la caja escalera separa los volúmenes, ¿no? Del centro de la masa total, mal distribuida. Hay otra. También en volúmenes de altura, cómo cambia, ¿no? Es lo que está configurado en la elevación de la planta que se está analizando.
lo cual podemos determinar también a través de la simetría, la distribución y concentración de las cargas, ¿no? Que obtenemos. Esta es la planta del segundo piso, ¿no? Lo cual podríamos definir que el eje, ¿no?, está configurado de esta manera. Podríamos encontrar la distribución y la concentración de las cargas, ¿no? Actualmente lo que encontramos en el edificio, ¿no? Podemos determinar, siempre y cuando que la masa de todo el edificio está dividido en dos bloques, ¿no? Y la malla reticular de los ejes está distribuido con las líneas rojas, ¿no? Y podemos ver una anomalía, ¿no? Que no es simétrico esta carga con esta proporción, ¿no? Asimismo, en este elemento también lleva mayor carga, ¿no?, que estos elementos. Acá no podemos ubicar nada, ya que no hay otro punto, lo cual acá también tenemos un voladizo. Acá no tenemos nada, ya que la misma forma corta, ¿no?, lo cual nos genera unas irregularidades en esta parte que no hay, ¿no? No cumple con esta proporción, ¿no? Acá también en los ductos, lo cual genera estos corredores, ¿no?, que no está bien distribuido. Asimismo, en el tercer piso podemos fijarnos que estos pilares no continúan, no son continuos, ¿no? ¿No? Lo cual nos generaría que todo esto sea el centro de rigidez, lo cual podemos ver, ¿no?, que este punto de masa es muy diferente a este punto, ¿no?, lo cual no se cumple una simetría también en la elevación, ¿no? Acá sí podríamos observar que continúa la estructura, acá cierra con muros, acá hay una columna en el aire, acá está la caja de escalera, no, acá también están estos voladizos, ¿no?, lo cual nos genera estos conflictos en la estructura, ¿no?, que es este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, acá, estos puntos, que nos va a afectar, ¿no?, cuando venga un sismo, se va a comportar las estructuras de acuerdo a estos puntos que va a tener que derrotar, ¿no? Como podemos ver, no está bien distribuido. Continuando con la exposición, vamos a hablar un poco más sobre el tema de irregularidades significativas en configuraciones sencillas. Bien, ¿qué entendemos por configuraciones sencillas, no? Dice que es un comportamiento sísmico que influye fuertemente en la naturaleza del diseño del perímetro.
Si existe una amplia variación de resistencia y rigidez alrededor de un perímetro y la fuerza de torsión causará la rotación del edificio respecto al centro de rigidez y flexión. Aquí en la diapositiva vamos a unas imágenes que son L es igual a la distancia, el largo es igual a la distancia, ya multiplicado por 2. Entonces, aquí en la foto vemos en Plaza del Sol, que queda en el centro comercial de Nica, vemos que por ejemplo tiene un núcleo que es exterior, que es la escalera mecánica, y también tiene una deflexión por torsión, que tenemos un voladizo que solamente se sostiene por columnas circulares. Entonces ahí muestra un aumento de desplazamiento, causando un incremento de luz diferente al núcleo, ¿verdad? Que es el núcleo, que es la escalera mecánica. Bueno, ahora vamos a continuar con las irregularidades significativas en la configuración, en configuraciones sencillas. En este caso, el tercer proyecto a analizar es Mi Vivienda, ¿no? Vamos a ver cómo está configurado las estructuras y ver las irregularidades que se ha presentado en la construcción. Primero deberíamos de analizar, ya que tenemos entendido cuál es la geometría que se está considerando en esta edificación, ¿no? Podemos ver de que la geometría se está comportando de dos volúmenes. Este es el primer volumen y está construido por el segundo volumen. Asimismo, todo el terreno de la casa, ¿no? Todo el perímetro está constituido de esta forma, ¿no? Lo cual podemos ver de que tenemos áreas libres, ¿no? Lo cual nos origina el problema principal que vamos a determinar, que es la simetría, ¿no? Podemos observar en el primer volumen cómo se está comportando el primer caso que obtenemos, esta configuración que acá no tenemos columna, solamente estamos con muro cabeza. Acá también en este eje solamente hay columnas de concreto armado en este lado, ¿no? Acá se configura de esta forma y acá se estaría configurando así, y acá es un elemento, ¿no?, que se estaría configurando así, lo cual, si partimos desde un eje, ¿no?, para averiguar nuestro centro geométrico, proyectándolo, observamos que no mantiene una geometría y un centro de masa, ¿no?, exacto por estos volúmenes, ¿no? Lo cual nos origina el problema vamos a ver este problema, ¿no?, que nos va a originar que tengamos distintos puntos de rigidez, en este caso, en este volumen, ¿no?, y en este volumen, lo cual no va a coincidir con nuestro centro de masa. Con ese criterio podemos obtener de que ante un sismo podríamos tener un momento rotativo, ¿no?,
en esa edificación. Y asimismo, en el segundo volumen también se cumple una irregularidad, ¿no?, que es asimétrica, ¿no?, ya que cuenta con un núcleo, ¿no?, que es la batería de baño, en el dormitorio que está con concreto armado. En este caso, que no existe una junta sísmica de volúmenes, por eso también puede causar estas irregularidades. En este caso también podemos ver estas esquinas que no está bien diseñada o que no está bien distribuida las cargas, ¿no? Asimismo, encontrando o sabiendo esos puntos, vamos a determinar los siguientes puntos, que es de significativo, ¿no?, en las configuraciones sencillas. Continuando con la siguiente irregularidad, es que es la resistencia y rigidez alrededor del perímetro, ¿no? Ya que hemos hablado que la planta no es simétrica, ya podemos observar también cómo se comportan estos muros, ¿no? Que no existe una simetría, ¿no? Este muro está por acá, el otro muro está por acá, en este muro hay abertura, en este no, lo cual cuando venga el sismo por este lado no voy a tener una continuidad, ¿no?, por estas aberturas. Acá se va a comportar diferente, esta masa es diferente a esta, ¿no?, lo cual acá continúo de que está todo libre, y acá en el cuarto, ¿no?, también se va a comportar diferente por este pequeño núcleo de baño, ¿no? Acá también estas esquinas irregulares, ¿no?, lo cual ya vemos que presenta algunas fallas, estas fallas que nos va a volver causar un momento de rotación. Asimismo, encontramos en esta primera forma, si es que trazamos, ¿no?, proyectándolo para encontrar el punto geométrico, y encontramos en X, Y, podemos encontrar que existe una falsa simetría, ya que en esto está comportando otro volumen muy diferente a este volumen, ¿no? Asimismo, en este volumen que podría ser simétrico con este volumen, pero acá observamos que tiene una estructura de columnas de concreto armado, ¿no?, de pórticos, y acá solamente es confinado con muro de cabeza, ¿no?, convirtiendo una configuración mixta, ¿no? Y acá el centro vemos que la columna no tiene una continuidad de ejes, en este caso sí. El baño también presenta una configuración distinta, ¿no? Y es podemos determinar las excentricidades que va a presentar entre la diferencia de centro de masa y centro de rigidez, que de repente no va a cumplir con la norma, ¿no?, que está establecida en el reglamento, la distancia que produce estos dos puntos, ¿no?, lo cual siempre nos va a llevar ante un sismo el problema del momento de rotación. Eso sería todo. Bueno, continuando con la exposición, voy a explicar un ejemplo aquí en la ciudad de Ica, en plano de la Universidad San Gonzaga de la Central. Vemos, bueno, en sí no tengo el plano, pero como pueden observar en la diapositiva, tengo una vista satelital y podemos observar la planta. La planta, como vemos en el eje vertical que tiene un eje vertical, y en el eje horizontal como que no coinciden, ¿no? No tiene una simetría esa planta de la Universidad San Gonzaga. Entonces,
también podemos observar que tiene dos puntos de núcleos. ¿Ya? Y también podemos observar que también tiene puntos irregularidades, ¿no? Unas partes de quiebres, irregularidades, como que tiene la forma de la universidad influye mucho en una reacción de estructura. Por ejemplo, pasa un sismo, los esfuerzos que hay ahí en esas masas, como no son simétricos y tienen bastantes puntos de quiebres, entonces genera unas ciertas partes débiles, hay varios puntos débiles, porque cuando hay un movimiento sísmico, a los sitios donde hay puntos, por ejemplo, los puntos que están acá dibujados en la pizarrita, en estos puntos, pues hay unos puntos débiles, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un punto débil, aquí hay otro punto débil, y aquí tenemos, acá hay un voladizo, entonces también hay un punto débil, ¿no? En esos quiebres son puntos débiles. ¿Por qué lo llamo punto débil? Porque cuando hay un movimiento sísmico son vulnerables, son los ángulos de quiebre, ¿no? Entre esas partes, entre esta masa y esta masa, son un ángulo de quiebre. Entonces, cuando hay un sismo, la masa, y ese llega a ese punto de quiebre, entonces hay una abertura de estructuras. Ahí es una zona vulnerable. Entonces, eso sería en las esquinas entrantes, más o menos que he podido explicar en la Universidad San Gonzaga de Ica. Continuando con el siguiente tema, configuración con esquinas entrantes, ahora vamos a analizar el edificio de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, Callao. Como entendemos, ¿no?, las esquinas exteriores pueden sufrir concentraciones de esfuerzos si el movimiento sísmico tiene dirección diagonal respecto a la planta, ¿no? Aunque el resto de los elementos esté menos solicitado a cargas, ¿no? En este caso vamos a ver de que tenemos una planta, ¿no? ¿No?, con estos ejes, y también podemos describir que, bueno, si está separado mediante una junta de dilatación, ¿no? Así que podemos comprender que el edificio está conformado mediante dos volúmenes, mediante tres volúmenes, ¿no? Lo cual vamos a ver de que en el primer volumen no, bueno, si trazamos un eje, podríamos encontrar que la planta se encuentra en simetría, pero vemos de que el núcleo se comporta diferente a este núcleo, pero es como si estuvieran compensando con esta placa, ¿no?, en este lado también, y el núcleo, como uno de los ejemplos, lo está sacando, ¿no?, para evitar de que el centro de rigidez intervenga con el centro de masa, ¿no?, y así evitar un movimiento de rotación. En este edificio sí podemos encontrar de que hay un ochavado, lo cual es una buena alternativa para entrar a esta irregularidad, ¿no? Acá vemos otra irregularidad, pero también vemos un refuerzo, ¿no? A través de un muro de contención vemos otro refuerzo, ¿no?, a través del muro de contención de reforzamiento. Y también si en el volumen número 2 hacemos un eje XY, podemos ver de que la planta sí es simétrica, está conformado mediante estos dos núcleos,
¿no? La batería de ascensores, ¿no? Y las escaleras, que está proporcional al eje, asimismo también de los pilares, que es de pórticos, ¿no? Como podemos ver, este ochavado seguro lo han hecho para reducir esta irregularidad, ¿no? Igual que acá, para que este elemento que parece solamente es una doble altura, ¿no? Porque acá está el ingreso al edificio, es como un hall de recepción, pero vemos que sí lo separan de este volumen, ¿no? Y este volumen, bueno, a través de estas placas, ¿no? Y estas cajas, es como que lo han hecho independizado, pero también podemos ver de que acá el centro de rigidez actúa diferente, simétricamente con este volumen. Y podemos encontrar de que las esquinas, que este edificio cuenta con varias esquinas entrantes, que podría perjudicar, de acuerdo al reglamento, si es que no cumple de acuerdo al reglamento sísmico, si no cumple con la distancia del centro de rigidez, ¿no? Adecuada con el centro de masa, para evitar un desplazamiento de un momento de rotación, ¿no? En este caso también. Pero vemos que en este edificio sí se está cumpliendo de la junta de dilatación, está separando los volúmenes, la buena elección de núcleo, sacarlo de la masa, ¿no? También de utilizar el ochavado, también de utilizar los refuerzos en las esquinas entrantes, ¿no? Y tener la simetría, ¿no? de los ejes, y también podríamos observar de que es proporcional esta planta con esta planta, ¿no? No, lo cual no podríamos considerar de que esto sea un ala, ¿no? Igual si fuera también podríamos, ¿no? En este caso podríamos analizar de que la distancia total del ala sea esto, ¿ah? Sobre esto. Voy a borrarlo para que se pueda ver mejor, ¿no? Para ver este voladizo, esta ala que comprende en este edificio, que sería nuestro primer análisis, nuestra primera distancia, que sería esto, que sería A, y esta distancia que sería L, ¿no? Para obtener el porcentaje, ¿no? De L entre A, que no sobrepase del 20%, ¿no? De acuerdo a la norma, para lograr. Y bueno, podríamos ver de que está casi a proporción, ¿no? Igual que esta ala. Y solamente creo que esto se maneja solamente a 2 pisos. Y eso sería todo en este análisis de este edificio.